A veces las historias más grandes, las que de verdad dejan huella, nacen en el más absoluto silencio. Son historias de vidas humildes que, sin pretenderlo, se convierten en un eco que resuena en todo el mundo. Y esta es, sin duda, una de ellas, la historia de una joven monja, Catalina Labouré, cuya vida de oración y servicio iba a ser transformada por una misión divina, una misión que nos regalaría uno de los símbolos de fe más poderosos que existen. Para entender toda esta historia, tenemos que viajar a un momento muy concreto, a un gesto que lo define todo. Imaginemos la escena. Catalina es solo una niña, tiene 9 años y acaba de perder a lo que más quiere, a su madre. En la soledad de su casa, se sube a una silla, se acerca a una imagen de la Virgen María, la abraza con todas sus fuerzas y pronuncia estas palabras, que sellarían su destino para siempre. Ahora tú serás mi madre. Y es que, claro, la vida de Catalina quedó marcada por esa pérdida, pero también, y sobre todo, por una confianza inmensa, inquebrantable. En esa figura de María encontró el calor, la guía, el consuelo que tanto necesitaba. Y ojo, que aquella promesa de niña no fue un simple consuelo pasajero, para nada. Fue en realidad el cimiento sobre el que se iba a construir toda su vida. Bueno, pues los años pasan y esa devoción de niña se va transformando en algo más profundo, en una llamada muy clara. Catalina siente que tiene que entregar su vida a Dios, que quiere ser hija de la caridad. Pero, como suele pasar en las grandes historias de fe, el camino no iba a ser precisamente un paseo. De hecho, el primer gran obstáculo, y vaya obstáculo, lo encontró en su propia casa, su padre. Y aquí, en estas palabras, vemos el choque de trenes, ¿verdad? Cuando Catalina por fin se atreve a contarle su secreto, la respuesta de su padre es rotunda. A ver, pongámonos en su piel por un momento. Ya había perdido a su mujer, ya había entregado una hija a la vida religiosa. La idea de perder también a Catalina, a la que veía como su apoyo en la vejez, pues era demasiado. Era el conflicto entre una llamada de Dios y el amor, muy lógico, por cierto, de un padre. Pero la fe de Catalina, su fe, era a prueba de bombas. Y tras años de una insistencia callada, de mucha paciencia y oración, finalmente su padre cede. El 21 de abril de 1830, con casi 24 años, Catalina cruza por fin las puertas del convento en la Rue du Bac, en París. Ella misma escribió sobre ese día, y es precioso. Dijo: «Me parece que no estaba sobre la tierra por la felicidad que sentía». Y es aquí, en el corazón de París, donde la vida, aparentemente normal de una novicia, está a punto de dar un giro de 180 grados. Vamos a meternos de lleno en el relato de la propia Catalina, a escuchar con sus palabras la noche que lo cambió absolutamente todo. Una noche en la que, literalmente, el cielo se abrió para ella. Situémonos. Estamos en la víspera de la fiesta de San Vicente de Paúl. En el convento reina una calma total, un silencio absoluto. Todas las hermanas duermen. Y Catalina se acuesta esa noche con una devoción especial, con un deseo ardiente en su corazón. Ver por fin a su buena madre, a esa Virgen María la que había elegido como madre hacía ya tantos años. Y ahora dejemos que sea ella quien nos lo cuente. Sus propias palabras. A las 11:30 de la noche, oí que me llamaban por mi nombre. «Hermana, hermana». Al despertar, miré hacia el lado desde donde venía la voz. Abrí la cortina, vi a un niño vestido de blanco de unos 4 o 5 años que me decía: «Levántate enseguida y ven a la capilla, te está esperando la Santísima Virgen». A ver, tratemos de imaginar la escena, porque es increíble. Una joven novicia, medio dormida, siguiendo a un niño que desprende luz por los pasillos oscuros del convento, y por donde ellos pasan todo se ilumina. Al llegar a la capilla, la puerta, que siempre estaba cerrada con llave, se abre con solo que el niño la toque con el dedo. Y dentro, todas las velas, todos los cirios estaban encendidos, como si fuera la misa de Navidad. Catalina se arrodilla. Espera. Y entonces el niño le avisa: «Ya viene la Virgen, ahí está». Y justo en ese momento, Catalina escucha ese sonido tan particular, el roce de un vestido de seda, y ve cómo la señora se acerca y se sienta en el sillón que usaba el director espiritual, allí, junto al altar. Y aquí ocurre algo increíblemente tierno, muy humano. En un impulso, Catalina se acerca, se vuelve a arrodillar y apoya sus manos, así, directamente, sobre las rodillas de la Virgen. ¿Recordamos a esa niña abrazando una estatua fría? Pues ahora el círculo se cierra. Ahora siente el calor de una presencia viva, real. Un momento que ella misma, años después, describiría como los más dulces de mi vida. Y en medio de esa intimidad, la Virgen le habla. Le revela por qué está allí. Y no es solo un consuelo, no, es una llamada a algo más grande. Le anuncia que Dios quiere confiarle una misión que, le avisa, estará llena de dificultades, pero también le da la clave para superarlas todas, pensar que lo hace por la gloria de Dios.
Pero, ¿cuál era exactamente esa misión? Bueno, pues para conocer los detalles tenemos que avanzar unos meses en el tiempo. Vayamos a la segunda gran aparición, el momento en el que a Catalina se le va a encomendar la creación de un objeto que se convertirá en un vehículo de gracia para millones y millones de personas. Estamos a 27 de noviembre, de nuevo en la capilla, durante la oración de la tarde. Y de repente, Catalina vuelve a oír ese sonido que ya conoce tan bien, el roce del vestido de seda. La Virgen se le aparece otra vez, pero esta vez está de pie sobre un globo, y toda la visión se enmarca en una especie de óvalo. Era, ni más ni menos, que el diseño de la medalla, venido del cielo. Y aquí, cada detalle es un mundo, nada es casual. Fijaos, la Virgen de pie sobre el mundo, venciendo al mal, que es la serpiente. Luego, de sus manos salen unos rayos de luz, que son el símbolo de todas las gracias que nos consigue. Alrededor, esa inscripción, que es una oración potentísima. Y por detrás, en el reverso, la M de María unida a la cruz, y los dos corazones, el de Jesús y el suyo. Todo tiene un porqué. Y la voz le dijo claramente: haz acuñar una medalla con este modelo. Todas las personas que la lleven recibirán grandes gracias. Ahora bien, tener la visión es una cosa, y hacerla realidad es otra muy distinta. Su confesor, el pobre padre Aladel, al principio fue muy escéptico. Pensó, bueno, que eran sublimaciones de novicia, imaginaciones. Catalina tuvo que insistir mucho, sufriendo en silencio, pero al final el padre se convenció, habló con el arzobispo de París y le encantó la idea. Y fijaos qué casualidad o qué providencia. Las primeras 1500 medallas se repartieron justo en junio de 1832, en plena epidemia de cólera que estaba arrasando París. Y la gente de la calle, empezó a ver cosas. Curaciones, protecciones, favores inexplicables. Y fueron ellos mismos los que, de forma espontánea, le pusieron el nombre con el que la conocemos hoy, la medalla milagrosa. A partir de ahí su difusión fue imparable. Se han acuñado y repartido miles de millones por todo el planeta. Es una de las devociones más universales que existen. La historia es fascinante, ¿verdad? Pero esto no es solo una anécdota del siglo XIX. No. El mensaje de esta medalla nos habla directamente aquí y ahora. Así que vamos a tomarnos un momento para pensar cómo resuena todo esto en nuestro tiempo. Esta es la pregunta clave. En la visión, María aplastaba la cabeza de una serpiente, el símbolo del mal. Si miramos a nuestro alrededor hoy, en nuestro mundo, parece que esa serpiente sigue bastante activa, ¿no? Solo que quizá ahora tiene otras caras. Y estas son solo algunas de esas serpientes modernas que nos ahogan, los conflictos que no terminan nunca, la injusticia que deja a tanta gente en los márgenes, las personas que tienen que huir de su hogar, cómo tratamos a nuestro planeta. A veces cuando uno ve todo esto piensa, es que solo un milagro puede arreglar esto. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, a lo más importante que hay que entender. La medalla milagrosa no es un amuleto de la suerte, no es un objeto mágico que soluciona los problemas, es mucho más que eso. Llevarla es sobre todo un acto de confianza, es como decir, confío en la protección de Dios y en el cariño de mi Madre del Cielo. Es una confesión de fe que se ve, y es también una llamada a actuar como lo que somos, hermanos. En definitiva, toda esta historia de Santa Catalina y su medalla nos deja una reflexión final muy potente. Quizá el mayor milagro que la Virgen quiere hacer a través de este pequeño trozo de metal es la transformación de nuestros corazones. El milagro de que, al sentirnos tan queridos, seamos capaces de actuar con más amor, con más solidaridad hacia los demás. Ese es el verdadero milagro. Ese es el que, de verdad, puede empezar a aplastar las serpientes de nuestro tiempo.